Me quedé en el 20, en el 30. Porque Dios es uno y el que justifica por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la circuncisión. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la circuncisión, los que tienen el poder de Dios. Luego, por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que la confirmamos la ley. 3, 21-31 de Romanos. Ahí está este pasaje que trae edificación a nuestra vida y que nosotros podemos saber cuál es el propósito de Dios en nuestro ser. Estoy en 1 Corintios, en el capítulo 1, versos 28 al 30, veamos lo que Dios está haciendo en nuestra vida de una manera gloriosa. Cuando tú caminas y entiendes la redención. Cuando tú caminas y entiendes la redención, veamos lo que Dios hace en nuestra vida. Dice así, capítulo 1, 28-30. Dice así, del 28 al 30. Y lo vi del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para hacer lo que es. Somos siervos inútiles, porque no es nuestra obra, es la de Dios. Y lo más vil que éramos nosotros, lo escogió Dios. Lo más vil, dice, y lo vil del mundo y menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es. Cuando obedecemos al Señor Jesucristo, vemos cómo el Señor Jesucristo es el que obra de su amor y de su misericordia de una manera gloriosa y nos hace sobreabundar. Leo una vez más el 28. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Nadie se va a jactar en su presencia. Dios no tiene esa autoridad de poderlo hacer, ni lo vas a poder hacer, ni vas a tener las fuerzas para jactarse en la presencia de Dios, porque es la obra de Dios. Por eso es que somos siervos inútiles, porque el Señor es el que hace la obra en nosotros. Él es el que hace su obra y continúa su obra en nuestro ser de una manera gloriosa. Dice así el 30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Nadie se jacta en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. ¿Quién? El Padre. Sabiduría, justificación, santificación y redención. Él ha traído a nosotros esto por medio de Jesucristo. Dios nos ha hecho, dice, más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. Más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Nosotros estamos en Cristo Jesús. El Padre nos dio a Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Ya te dio la sabiduría, lo más grande, el conocimiento y la sabiduría, lo tienes en tu vida. Justificación, te justificó del pecado y de la inmundicia. Te santifica porque Él te da su presencia, te da de su amor, de su fortaleza en tu vida. Y te ha redimido de la inmundicia y de la maldad. Ya no tienes nada que estar haciendo ahí en el pecado, ni tus ojos verlos en las mujeres desnudas. ¿Por qué? O en las mujeres, porque son una maldición para ti. Traen una maldición para ti. Cada uno sepa tener a su esposa en honor y santificación, dice el Señor. Y cuando tú pones tus ojos en otra cosa que no son las de Dios, dañas tus ojos espirituales. Dañas tus ojos y te pones en lo humano y no pones por basura todo. Dice el apóstol Pablo, he puesto por basura todo por ganar a Cristo. Todo lo que era para mí ganancia lo he puesto por basura por ganar a Cristo. Porque Él es el que me ayuda y Él es el que me sana y restaura mi vida para el gloria de su nombre. Nosotros tenemos, Él nos escogió, Él nos santifica, nos hace santos a los que creen y obedecen su palabra. Si obedecemos sus mandamientos, sus testimonios, guardamos en nuestro corazón,
y los ponemos por obra en nuestras vidas. Tienes que vivir la vida que es en Dios. Tu vida no te ha dejado nada, más que pesares, deudas, problemas, circunstancias difíciles, enfermedades, soledad, angustia, desolación, aflicción, debilidad, frialdad en la vida espiritual. Por eso Él nos escogió y nos santifica y nos hace santos. Si obedecemos sus mandamientos y sus testimonios, los guardamos en nuestro corazón y ponemos por obra en nuestras vidas su palabra. Si nosotros hacemos esto, recibiremos de Dios, recibiremos el perdón y el amor de Dios en nuestro ser, todo para gloria de su nombre. Estoy en Efesios, en el capítulo 1, primero estoy en el 1, del verso 4 al 7 y del 11 al 14. Efesios capítulo 1, versos 4 al 7 y de 11 al 14. Lo leo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Dice así del 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Qué tenemos para ser santos del mundo? Que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Qué tenemos para eso, los que somos de Cristo? El ayuno y la oración. Bajo ninguna circunstancia tú puedes abandonar el ayuno y la oración, porque ellos te hacen limpios y sin mancha. Claro, su sangre nos limpia de todo pecado, pero eso te mantiene en la comunión con Dios. El ayuno y la oración te mantienen en la presencia de Dios. La oración te mantiene en la presencia de Dios, y el ayuno te hace que te humilles en esta vida y que recibas del poder de Dios. Que quería usar otras palabras de decir que te da el poder de Dios, pero la gente a veces no lo entiende. Dice, ¿cómo que te da el poder de Dios? No. Te da para que te humilles, la fortaleza del Señor, y tú reconozcas que Dios es el que hace todo en tu vida. Pero de ahí viene el poder. De ahí hay el poder de Dios en el nombre de Jesucristo. Y la oración tiene el poder de espiritualizarte en esta vida. Solo la oración, no vas a encontrar otra cosa que te pueda espiritualizar si es en la voluntad de Dios. Tiene que ser en la voluntad de Dios, porque cuánta gente hay que reza, cuánta gente hay que según pide y que no son oídos en el cielo. Porque solo la oración del justo puede mucho. ¿Cuál justo? ¿Dónde es justo? En Cristo solamente, en nada más, amado, amada, en Cristo. Entonces de ahí viene el poder. Ahí está la presencia de Dios cuando está la oración, y de ahí también sale el poder. Y del ayuno, el Señor te humillas tú para Dios, el Señor ve esa humillación y hace cosas nuevas en tu vida. Si tú te humillas, si tú lo haces, como dice tu palabra. No hacer ayunos como una hermana que me llamaba de Colombia, que decía que ella ayunaba a la 1 de la tarde. Yo a la 1 ya acabé mi ayuno. Eso no es un ayuno. El ayuno debe de ser completo. El ayuno debe de ser así. O yo ayuno, pero yo como y tomo agua. No, es abstenerte de todo, de todo. Entonces debes de ayunar y debes de tener, el hombre aflija su alma. ¿De cuánto a cuánto? Una jornada de trabajo, que era de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde. Ahí debes de hacerlo. Siempre hemos hecho nuestros ayunos de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde, orando desde la noche. Ahí debemos porque al que glorificamos es a Dios, no a nosotros. No buscamos nuestro bien de nosotros, le buscamos el de darle el honor y la gloria al Señor y hacer morir las obras de este cuerpo, y darle el honor y la gloria al Señor. Y la oración tiene eso. Entonces te hallas sin mancha y delante de Él. Según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, su amor, el amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad,
para alabanza de la gloria de su gracia, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿En quién el amado? En el Señor Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. ¿Según las riquezas de su qué? De su gracia. De su gracia. Según las riquezas de su gracia. Para alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Se dice fácil, pero no es fácil. Es como la gente que tiene COVID, o variación delta, omicron, deltacrón, o viruela del mono. Se dice fácil que superen eso, pero no es fácil. Es tormento. Puedo estar, cuando estoy enfermo de COVID, puedo estar ahorita bien, y en un segundo se puede alterar mi corazón y mi mente, se me mareó y todo, en un segundo. Y me falta la oxigenación y me faltan muchas cosas, y hay debilidad. Pero ¿quién está conmigo? El Espíritu Santo. Decimos gloria a Dios. Alabado, bendecido sea su nombre. Porque Él nos ayuda en esas debilidades. Él es con nosotros. Cuando tú te estás muriendo y cuando nadie te hace caso, pero tú estás en Cristo confiando en Él, Él te ayuda y Él te consuela. Imagínate ese sufrimiento que es nada con lo que padeció el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, pagando por ti y pagando por mí. Y nos dio la redención. Y dice aquí, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Y se lee fácil, pero es algo complicado. Y ya lo hizo ¿quién? El Señor Jesucristo. Debes de guardar tu vida ¿dónde? En el amor de Dios. Ahí debe de estar guardada ¿dónde? En la oración, en el ayuno, en la voluntad de Dios. Muchos hermanos dicen, es que me es difícil hacer, todo es difícil, nada es fácil, amado hermana, en Cristo. Porque no tienes disciplina, por eso te es difícil. Cuando tienes la disciplina es fácil. Cuando no has puesto la disciplina, entonces te va a ser difícil. Y cuando te venga la crisis vas a llorar y te vas a lamentar en vez de pedir ayuda a los que nunca procuraste la amistad de los demás y nadie te ayuda. Esa es la realidad. Y no debemos de vivir así, los que somos hijos de Dios. Debemos de vivir en el orden de Dios y de caminar en su voluntad. A veces nosotros como ministros queremos que la gente venga a la iglesia y a la gente le cuesta mucho trabajo. Tan solo a los que les decimos que compartan, no lo quieren hacer y sí que son cristianos. ¿Qué es el consejo de Dios para que alguien más sea salvo? Si a ellos no les parece a alguien más, pero ni ellos lo quieren hacer y la iglesia está fría, la iglesia está sin un propósito para Dios, de darle el honor y la gloria y buscar de Dios. Porque si buscaran de Dios, en la mañana estuviera llena la oración, antes de empezar el culto estuvieran llenos todos orando, y no lo hacen en ningún lugar, en muy pocos lugares lo hacen. Pero se necesita el amor de Dios, el consuelo de Dios. Imagínate cuando tú estás con tus pulmones ya no respira, ya les cuesta mucho trabajo respirar, tu oxigenación está muy baja y tu cabeza te duele y todas tus articulaciones te duelen y todo te duele y todo te duele. Imagínate todo eso que te duele y todo tu corazón se altera y empiezas a sudar frío. Imagínate todo eso que te esté pasando y todavía que te estén azotando, como le hicieron al Señor Jesús, cargando su cruz y todavía pegándole y convulsionaba y todavía lo clavaron en la cruz y Él pagó por ti, pagó por mí. Ya la gloria a Dios. Es la redención, es el perdón de pecados, es en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Le costó la vida el Señor Jesús, para que tú fueses salvo, para que yo fuese salvo, para que fuésemos salvos en Él. Y hoy tenemos que servirle al Señor de todo nuestro corazón, y de darle honor y de darle gloria, y de alabarle y bendecir su nombre para siempre en el nombre de Jesucristo.
Sigo al 11, me quedé en el 11 al 14, lo leo, avanzo rápidamente. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperamos en Cristo. Leo el 11 una vez más. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperamos en Cristo. En él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio. En él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de nuestra salvación y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para la alabanza de su gloria. La posición adquirida para la alabanza de su ¿qué? De su gloria. Imagínate todo lo que te pasa del COVID, toda la enfermedad que te sientes así sin fuerza, sin nada. Imagínate que así va el Señor Jesús y todavía lo iban golpeando, todavía lo iban azotando para que tú fueses salvo. Y ahora tú no quieres hacer la voluntad de Dios, y si te decimos que la hagas te sientes ofendido y agredido y dices que eres de Cristo y dices que eres cristiano, que eres cristiana, y la vida te ha puesto pruebas, y esas pruebas de necesidades que tienes, no hay oración, no hay nada, y en vez de que avances, retrocedes y pones tus ojos en esas circunstancias adversas y no en Dios. Y en vez de que le pidas a Dios, le estás pidiendo a la gente: ayúdenme. Siendo que tu obligación y tu deber como cristiano es decirle a Dios: Señor, me humillo ante ti y sigo obrando. No siento que mis oraciones no las oye el Señor, ayuno. Y el Señor obra de su misericordia y de su amor, así como dice esta palabra, obra de su amor y de su misericordia, y nos hace libres. Leo del 13 en adelante una vez más, 1:13 de Efesios. En él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Alabanza de la quién? ¿La gloria de quién? De Dios. Estoy en 4, en el verso 28, de 30 al 32. Ahí viene la amonestación de que no debes de tener nada de esto, pero vamos a leerlo. Dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿Cuándo lo contristamos? Cuando yo pongo mis necesidades, cuando yo me pongo como víctima, cuando yo pongo mis necesidades y no le doy la gloria a Dios, cuando yo busco lo que a mí me conviene y no lo que es de Dios, cuando yo hago omisión de la iglesia y le sirvo, me sirvo a mí mismo o a los demás, pero no en la voluntad de Dios. Dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros. ¿Qué? Quítese de vosotros, también ahí lo contristamos, toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y malicia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros. ¿En dónde? En Cristo. ¿Dónde nos perdonó? El Padre. En el Señor Jesucristo adquirimos perdón. ¿De quién? De nuestros pecados, para ser santos y sin mancha delante de quién? De Él. ¿A quién honramos? Al Padre, en el nombre de Jesucristo. ¿A través de quién? De la fe de Jesús. Nosotros somos salvos, por la sangre de Cristo tenemos salvación y vida eterna, porque Él ya sepultó nuestros pecados hasta lo más profundo de la mar. Colosenses
Adelante de Filipenses está Colosenses en el capítulo 1, del versos 9 al 14. Dice así en el nombre de Jesucristo. Dice, por lo cual también nosotros, Colosenses 1, 9 al 14. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de la voluntad, de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿En toda sabiduría e inteligencia qué? Espiritual. Necesitamos inteligencia, sabiduría e inteligencia espiritual para triunfar en esta vida espiritual, para que andéis como es digno en el Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. ¿Llevando qué? Fruto. En toda buena ¿qué? Obra. Ahí ya no entro yo, ya entra la voluntad de Dios y ya se hace la voluntad de Dios y no la mía. Y da frutos en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo. ¿Con qué? Haces todo esto, pero lo haces como con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Cuál luz? La luz admirable, la luz eterna, su amor eterno. Luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Fíjate, ya te libró de lo profundo, de las profundidades del Seol, alumbró tu luz y te sacó y te dio vida. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Cuando tú estás en Cristo tienes luz. Cuando alguien te quiere hacer alguien mal de brujería o de esas cosas, me decía una hermana que alguien no le podía hacer mal porque le molestaba la luz. ¿Cuál luz? La luz que Dios pone en ti, que te ha sellado las arras de su herencia, su Santo Espíritu, y te ha comprado a precio de sangre, y te ha dado redención, el tema de la redención. Y aquí dice, con todo gracia, con todo gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado a su reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Solamente puedes entender esto cuando estás en la vida espiritual. En la vida humana no puedes entenderlo, porque estos pensamientos que hablamos nosotros no son de nosotros, vienen de Dios. Y Dios Dios nos revela esta palabra por su misericordia, por su amor, por su presencia divina, en el nombre de Jesucristo. Debemos de saber cuál es el propósito divino, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Cuál reino? Las mansiones celestiales, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Gloria a Dios, porque solamente en Dios somos salvos. En Dios tenemos salvación y vida eterna. Estoy en Hebreos 9, 12, 14 y 20 al 24. Hebreos 9, 12, 14. Dice así del 12 al 14. Y no por sangre de machos cabríos ni becerros, sino por su propia sangre, que entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Leo el 14 una vez más. Pregunta: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. O sea, de las obras que no valían estaban muertas.
muertos ministrando a muertos, pero nosotros bendecimos al Dios verdadero, al que nos dio la vida eterna, al que prolongó su amor, al que derramó de su gracia, al que nos ha hecho libres para gloria de su nombre. Estoy del 20 al 24, diciendo, esta es la sangre del pacto. Hebreos 9, 20 al 24, leí del 12 al 14, ahora leo del 20 al 24 para los que nos están siguiendo. Diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios nos ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Esto fue necesario, que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino del cielo mismo. ¿Sino de qué? Del cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Por nosotros ante quién? Ante Dios. ¿Quién? El que pagó por nosotros. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. La muerte no lo pudo detener. La muerte está sujeta a Dios, principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de mal. El Señor reprenda al diablo y todos estos espíritus. Reprendemos toda obra de las tinieblas en el nombre de Jesucristo. Estoy en la conclusión 10, 16, 25. Dice así, en el nombre de Jesucristo, en la conclusión de este tema. El tema es la redención. ¿Lo puedes ver? Compartir. Si te es importante compartir y tienes el temor de Dios, hazlo en varios grupos, que es para Dios lo que haces. Y Dios te va a recompensar, porque Dios alcanzará almas. Y somos la familia de Dios y debemos de pensar como familia de Dios. Dice así, esto es el pacto. Hebreos 10, 16, 25, repito, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¿En sus qué? Mentes las escribiré. ¿Quién? El Señor mismo. Añade, nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. Quiero hacer un énfasis ahí de 30 segundos. Hay hombres que estudian, que predican y que dicen que la salvación no se pierde, pero la salvación se pierde porque el Señor mismo dice que si tú te alejares, Él borrará tu nombre del libro de la vida. Y le dice a los apóstoles cuando oraban por los enfermos o los endemoniados, ellos eran libres, y ellos vinieron con tus ancianos diciendo, en tu nombre hacemos esto, y dijo el Señor, no se gocen de eso, gócense de que su nombre no sea borrado del libro de la vida. ¿Quién lo borra? El Señor mismo. ¿Qué autoridad tiene un hombre? Ninguna, lo digo en serio. No tiene ninguna autoridad para estar diciendo eso. ¿Y cómo? Si yo vine de las tinieblas a su luz admirable y ahora tengo salvación, ¿qué voy a hacer en las tinieblas? Nada. Y estos hombres están diciendo que no se pierde la salvación. Entonces, ¿dónde vas a estar? Si no estás en la voluntad de Dios, vas a estar en las tinieblas. Vas a estar en la ignorancia, en la vanidad de tu mente. No vas a estar en Cristo. Esto me lo dice el Señor que lo diga porque es importante en este tema. Y lo digo para gloria de su nombre, por eso paré lo que estaba leyendo. Leo el 17. Y después nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Donde no hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Donde no hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. O sea, lo que la quiso el Señor, claro. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo,